¿Alguna vez han leído una noticia y se han preguntado si será verdad? Sobre todo en momentos de tensión, como elecciones o desastres naturales. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el complejo mundo de la desinformación online, a desmenuzar qué es, cómo identificarla y por qué es tan importante, sobre todo para nosotros en Venezuela. Para empezar, aclaremos qué es desinformación. No es simplemente una noticia falsa o un error. Es información falsa, pero creada con la intención expresa de engañar. Y aquí está la clave. Hay una estrategia detrás, un plan para distribuirla. Y objetivos bien específicos como manipular la opinión pública o sembrar caos. Imagínate, por ejemplo, que inventan una información sobre un supuesto brote de cólera en Caracas, justo antes de las elecciones. La intención no es solo crear confusión, sino influir en el voto. Eso me lleva a pensar en el trabajo de la profesora René Diresta, del Stanford Internet Observatory, que ha investigado a fondo los rumores electorales y los relacionados con las vacunas. Ella ha visto cómo la desinformación puede tener consecuencias muy reales. Exacto. Y lo que Diresta destaca es que no se trata solo de inventar noticias. También se usan fotos o videos manipulados, cuentas falsas en redes sociales que lanzan mensajes coordinados. Incluso se tejen teorías conspirativas con fines políticos. Es una verdadera industria. De hecho, ella menciona un estudio sobre rumores que alimentaron la idea de un fraude electoral en Estados Unidos, lo que desembocó en la violencia del 6 de enero. ¿Te acuerdas de alguna noticia que te haya parecido rara, sobre todo en momentos de desastres naturales o elecciones aquí en Venezuela? Esa intuición a veces nos alerta sobre la posible desinformación. Es clave estar atentos a esas señales. Y lo interesante del trabajo de Diresta es que analiza cómo se propagan estos rumores. Descubrió que influencers políticos con muchos seguidores jugaron un papel fundamental. Claro, y plataformas como Twitter con menos control facilitan que estas mentiras se viralicen. Es como una autopista para la desinformación. Y no solo eso, la fragmentación del Internet con plataformas como Truth Social que funcionan como cámaras de eco, donde solo se escucha una versión de la historia, también complica el control de la desinformación. En su entrevista, Diresta cuenta anécdotas impactantes. Por ejemplo, las declaraciones de la congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene sobre un supuesto control del clima por parte del gobierno. Increíble. Y las reacciones de otros políticos fueron igual de sorprendentes. Lo impactante es que, a pesar de ser desmentidas, esas declaraciones alcanzaron a millones de personas. Y aquí viene la pregunta clave. Hemos visto casos similares de desinformación en Venezuela. Pienso en rumores sobre la gestión de desastres naturales o intentos de manipular la opinión pública durante las elecciones. Totalmente. La desinformación puede afectar la percepción de la ayuda gubernamental en emergencias. Imagina que se difunde el rumor de que el gobierno está acaparando la ayuda humanitaria tras un desastre. Eso puede generar caos y desconfianza justo cuando más se necesita unidad. Exacto. En momentos de crisis, la desinformación puede ser muy peligrosa, y aquí es donde el concepto de conspiración sin teoría que menciona Diresta se vuelve interesante. Conspiración sin teoría. Suena a trabalenguas. ¿Qué significa eso? Es una forma de desinformación que no necesita una teoría elaborada. Simplemente conecta ideas sueltas, apela a las emociones y genera desconfianza hacia las instituciones o los procesos democráticos. Por ejemplo, eso puede difundir la idea de que las elecciones están amañadas sin necesidad de presentar pruebas concretas. Basta con sembrar la duda en la mente de las personas. Y lo que es aún más preocupante es que muchas veces no necesitamos una teoría conspirativa compleja para caer en la trampa de la desinformación. Basta con que la información conecte con nuestros miedos, nuestras inseguridades, o que simplemente nos resulte atractiva por su novedad o sensacionalismo. Es como si la desinformación se aprovechara de nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? De nuestra necesidad de encontrar explicaciones simples a problemas complejos, o de nuestra tendencia a creer en lo que confirma nuestras creencias preexistentes. Exactamente. Y aquí es donde las redes sociales juegan un papel crucial, ya que amplifican este tipo de información de manera exponencial. Lo que antes se limitaba a rumores de pasillo ahora se propaga a la velocidad de un clic. Y en ese torbellino de información a veces es difícil discernir lo real de lo falso. Hablando de redes sociales, recuerdo un caso que me impactó durante las últimas elecciones en Venezuela. Circulaba un video que supuestamente mostraba personas rellenando urnas con votos falsos. Se viralizó rápidamente, generando mucha indignación y desconfianza en el proceso electoral. Pero luego se descubrió que el video era de otro país, de otro contexto, y que había sido manipulado para desinformar. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la desinformación puede socavar la confianza en las instituciones y en la democracia misma. Y lo que es aún más grave, puede generar violencia y polarización social. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de la desinformación, especialmente en un contexto como el venezolano, donde el acceso a información veraz y confiable a veces es limitado? Lo primero es reconocer que la desinformación es un problema real que nos afecta a todos y que no podemos ser ingenuos. Debemos estar alerta a ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por la primera impresión o por la emoción.
¿Y qué medidas concretas podemos tomar? A veces me siento abrumada por la cantidad de información que circula en las redes sociales. No sé por dónde empezar a filtrar. Claro, es comprensible. Pero no te preocupes, hay herramientas y estrategias que podemos aplicar. Por ejemplo, siempre es buena idea verificar la fuente de la información. Es un medio de comunicación reconocido. Un periodista con trayectoria. Una institución oficial. Si la fuente no es clara o genera dudas, es mejor no compartir la información. Es como cuando nuestros padres nos decían, no hables con extraños. En el mundo digital también debemos ser cautelosos con las fuentes desconocidas. Exactamente. Y si tenemos dudas, podemos consultar sitios web de verificación de datos, con nombre de la organización o nombre de la organización. Estas organizaciones se dedican a investigar la veracidad de la información que circula en línea y pueden ser una fuente confiable para contrastar información. Y hablando de contrastar información, ¿qué papel juegan los medios de comunicación tradicionales en la lucha contra la desinformación? ¿Crees que están haciendo lo suficiente? Es una pregunta compleja. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este sentido, ya que son una fuente importante de información para la sociedad. Sin embargo, también enfrentan desafíos, especialmente en un contexto como el venezolano, donde la libertad de prensa se ve limitada. Claro, muchos medios de comunicación están controlados por el gobierno o se autocensuran por temor a represalias. Eso dificulta el acceso a información plural y diversa. Exacto. Y esa falta de pluralidad informativa crea un vacío que la desinformación puede aprovechar fácilmente. Por eso es fundamental apoyar a los medios de comunicación independientes, a los periodistas que se arriesgan a contar la verdad, a las organizaciones que defienden la libertad de expresión. Y también es importante que como ciudadanos seamos conscientes de nuestro propio poder. Tenemos la capacidad de elegir las fuentes de información que consumimos, de verificar la información antes de compartirla, de exigir a los medios de comunicación que sean responsables con la verdad. Totalmente. La lucha contra la desinformación es una tarea colectiva que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos y las instituciones hasta los medios de comunicación, las organizaciones civiles y los ciudadanos. Todos tenemos un rol que jugar. Y hablando de roles, ¿qué papel juegan las plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok en la propagación de la desinformación? ¿Están haciendo lo suficiente para combatir este problema? Es una pregunta que genera mucho debate. Por un lado, las plataformas digitales tienen la responsabilidad de moderar el contenido que se publica a sus plataformas y de tomar medidas para evitar la propagación de información falsa. Por otro lado, se enfrentan a la tensión entre la libertad de expresión y la necesidad de controlar la desinformación. Es un dilema ético complejo, sin duda. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y la propagación de información falsa que puede causar daño? Exactamente. Y no hay una respuesta fácil. Lo que sí es importante es que las plataformas digitales sean transparentes con sus políticas de moderación de contenido, que rindan cuentas a la sociedad sobre las medidas que están tomando para combatir la desinformación y que trabajen en colaboración con gobiernos, organizaciones civiles y expertos para encontrar soluciones efectivas. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios para navegar por el mundo digital de forma más segura y evitar ser víctimas de la desinformación? Bueno, como decíamos antes, la clave está en ser críticos con la información que consumimos, verificar la fuente, contrastar información, buscar diferentes perspectivas, analizar el contenido con ojo crítico. Es decir, no tragar entero, ¿verdad? Claro. Mascar la información antes de digerirla. Exactamente. Y también es importante ser conscientes de nuestras propias vulnerabilidades. ¿Qué tipo de información nos atrae? ¿Qué emociones nos genera? ¿Qué creencias preexistentes tenemos que podrían estar influyendo en nuestra percepción de la realidad? Es como hacer un autoanálisis de nuestro consumo de información. Lo que nos gusta leer. ¿A quién seguimos en redes sociales? ¿Qué tipo de contenido compartimos? Exactamente. Y una vez que somos conscientes de nuestras propias vulnerabilidades, podemos tomar medidas para protegernos. Por ejemplo, podemos diversificar nuestras fuentes de información, seguir a medios de comunicación independientes, consultar sitios web de verificación de datos, participar en debates constructivos. Es decir, no encerrarnos en nuestra propia burbuja informativa, ¿verdad? Abrir la mente a diferentes perspectivas, aunque nos resulten incómodas o desafiantes. Exacto, abrir la mente y no tener miedo a cuestionar lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Porque al final la desinformación no solo afecta a nuestra percepción de la realidad, sino que puede tener consecuencias muy concretas en nuestras vidas. Así es. Piensa, por ejemplo, en la desinformación sobre temas de salud. Si alguien cree en un remedio milagroso que no tiene ninguna base científica, podría poner en riesgo su salud e incluso su vida. O en el caso de la desinformación sobre temas económicos.
que puede llevar a las personas a tomar decisiones financieras erróneas o incluso a ser víctimas de estafas. Precisamente la desinformación puede tener un impacto en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el personal hasta el social y político. Y por eso es tan importante combatirla. Hablando de combatirla, ¿crees que la educación puede jugar un papel importante en la lucha contra la desinformación? Me refiero a educar a las personas para que sean más críticas con la información que consumen, para que puedan identificar las señales de alerta para que no se dejen engañar tan fácilmente. Sin duda, la educación es clave. Necesitamos formar ciudadanos digitales capaces de navegar por el mundo digital de forma crítica y responsable. Y esto implica enseñarles a verificar la información, a contrastar fuentes, a identificar sesgos, a reconocer las técnicas de manipulación que se utilizan en la desinformación. Y esa educación debería empezar desde temprana edad, ¿verdad? En las escuelas, en los hogares, en todos los ámbitos de la vida. Totalmente es fundamental que los niños y jóvenes desarrollen un pensamiento crítico desde pequeños, que aprendan a cuestionar, a investigar, a no creer todo lo que les dicen. Porque al final, la lucha contra la desinformación no es solo una cuestión de tecnología, de algoritmos, de plataformas digitales. Es una cuestión de conciencia, de responsabilidad individual, de compromiso con la verdad. Así es. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un ecosistema informativo más transparente y confiable. Y eso empieza por ser más conscientes, más críticos, más exigentes con la información que consumimos y compartimos. Entonces, querido oyente, te invitamos a que te unas a esta lucha. No te conviertas en un agente de la desinformación. Verifica la información. Antes de compartirla, cuestiona las fuentes dudosas, busca diferentes perspectivas. Y sobre todo, no tengas miedo de pensar por ti mismo. La verdad es un valor que debemos defender entre todos. Y recuerda que en nuestro sitio web encontrarás recursos adicionales para ayudarte a identificar y combatir la desinformación. Te invitamos a que nos visites y te unas a la conversación. Hasta la próxima, y que la verdad te ilumine el camino.